Buenos días, Alexis. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Sobreviviendo a la pandemia todavía. Sobreviviendo a la pandemia, todavía. Encerrado. Y vas a seguir sobreviviendo a la pandemia como un año más. Pues yo espero Con sobrevivir, que suerte. no me pegue. Sí. Por eso digo sobreviviendo. Pero sí, esperamos sobrevivir a la pandemia. Este, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a retomar lo de la plática anterior. Decíamos acerca de la buena práctica docente. Y Ujú. me voy a la pregunta que nos va a servir de referencia para lo que vamos a platicar, ¿no? Es, ¿cómo sé yo que soy un buen docente? Fíjate que reflexionando un poquito acerca de cómo nosotros podemos entender la docencia y cómo hay relación con otras cosas. Por ejemplo, de pronto me llegó a la idea el cómo explicar el fuiste tú de Ricardo Arjona, cómo explicar el hecho de que digas yo soy un buen docente, tú eres un mal alumno. A veces siento que son juegos que tenemos como, pues algo que dice el análisis transaccional, ¿no? Algunos de los juegos de yo estoy bien, tú estás mal. Y de pronto me queda la duda, ¿no? Ok, cuando dice uno a sí mismo al espejo, dice, es que, o bueno, perdón, te voy a hacer una observación. A veces he dado cursos y mientras doy cursos a los docentes, la pregunta es, bueno, entonces, qué pasa con nuestros estudiantes y demás? Y la mayor parte de ellos hace la observación de decir, es que yo me esfuerzo, mis clases, mis alumnos dicen que estoy muy bien y tengo esa estrategia y tengo esta otra estrategia, ¿no? Y a veces me pregunto yo, bueno, entonces, si tú dices que estás haciendo las cosas bien, ¿por qué tenemos a nuestros alumnos como los tenemos? Es decir, con bajo rendimiento, no aprendiendo lo que deben de aprender y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de decir, ok, ¿cómo saber si yo estoy haciendo las cosas mal? ¿O cómo saber si estoy haciendo las cosas bien? Y hay varias cosas y hay varias trampas en el asunto, ¿no? Me queda claro que, por ejemplo, yo puedo decir que soy un buen docente porque mis alumnos dicen que soy un buen docente, pero también me ha tocado saber que los alumnos te dicen que eres buen docente para subir su calificación, no porque realmente seas un buen docente, ¿no? Y porque después encuentras que platican de otros compañeros de trabajo donde se quejan de ellos, pero nunca lo dicen de frente, ¿no? A veces dicen, mira, ya hice la evaluación y le fue muy bien, pero resulta que para no tener problemas con él, porque van a tenerlo en el próximo semestre, pues le dejan una buena evaluación. Aunque por otro lado, hay muchas quejas al respecto. Es decir, dicen que es un mal docente, que abusa de cosas, que practica de mala manera. Y finalmente, regresando al punto, ¿no? ¿Por qué decir, cómo de saber si una persona es buena o mala en su práctica docente? Mira, yo creo que ahí puede haber varios elementos. Ujú. Eh, claro, como dices tú, a lo mejor un estudiante decide evaluarte bien para no tener problemas el próximo semestre, sin perjuicio de que la evaluación es anónima, por lo tanto, uno no podría saber qué estudiante te evaluó bien y qué estudiante te evaluó mal. Por lo menos acá es así. A mí me llega una retroalimentación general con gráficos de cuánta gente dijo bien, mal, más o menos. eh, y me llegan eventualmente los comentarios, las observaciones cualitativas que agregan, pero de manera anónima. Por lo tanto, sí, podría ser una alternativa. Eh, Por otro lado, tiene que ver con la calidad de la evaluación, del instrumento de evaluación. También muchas veces lo que se evalúa es, bueno, lo habíamos conversado, ¿no? Si el docente llega a tiempo a la clase, si retroalimenta dentro de los plazos las pruebas que aplicó, las evaluaciones, y por ahí podría salir muy bien evaluado, pero porque en ninguna parte se evalúa realmente la calidad de la docencia en términos de las estrategias utilizadas para ponerte en el lugar de que todos los estudiantes puedan aprender. Yo podría entender y debería asumir a estas alturas del partido, en virtud de lo que ya hemos conversado, que un buen docente es un docente que, entre otras cosas, ¿no? Se preocupa de la inclusión. Entonces, a lo mejor si eso no está evaluado, y a la mayoría le fue bien, pero hubo por ahí algunos que
que no fueron capaces de seguir el ritmo ni seguir las estrategias y el docente no las adecuó, podría ser mal evaluado, pero bueno, pero la mayoría dijo que estaba bien, entonces no hay problema. Eh, por otra parte, podría haber un docente que se relacione muy bien desde la vinculación, que para mí es central, pero que desde la vinculación solamente sea vinculación y no haya un fondo. Entonces, puede haber muchos elementos que están interfiriendo. Nuevamente, ¿qué es o qué espero o cuál es el rol eh, que debo asumir yo como docente? Porque yo podría también evaluar la calidad de la docencia en virtud de luego ver a mis estudiantes ya titulados, ya trabajando, y ver si aquello que yo les transmití son capaces de ponerlo en práctica, y ponerlo en práctica bien, lo cual es muy ambiguo y muy subjetivo, porque claramente pasan conmigo una materia, tal vez dos materias, pero durante la carrera vieron, no sé, 30 materias. Eh, es complejo, yo creo Sí, que sí. es muy complejo. Pero fíjate que no sé si podamos descubrir otro de los elementos que puede ser en pro de la buena docencia, ¿no? Yo por supuesto que nunca puedo decir soy el mejor docente ni el modelo a seguir con respecto a ello. Siempre lo que he comentado es, si quieres un modelo, sé tu propio modelo, pero tienes que exigirte más allá de las cosas que se exigen los demás, ¿no? Pero regresando un poquito al punto, me gustaría que pudiéramos desenmascarar algo que puede afectar. Te decía yo, ¿no? Fuiste tú de Ricardo Arjona. Entonces, en el sentido de lo que se conoce como la zona de confort. La zona de confort finalmente pues es un término que se utiliza por ustedes en psicología. Y pues si quieres empezamos un poquito hablando de él, das tu opinión, tu referencia, y de ahí desglosamos por qué digo que a veces el desamor, a veces la práctica docente y a veces hasta las adicciones o el cómo estoy en un sitio, tiene mucho que ver con lo mismo, ¿no? Tienen un común. Mm. Sí, sí, mira, yo creo que eso nuevamente se topa con muchos elementos, algunos de los cuales ya hemos conversado. Claro, La zona de confort finalmente tiene que ver con un estado, yo te diría, de ansiedad neutro. Nosotros tenemos una predisposición a reaccionar y responder de muchas maneras, pero una de ellas es la ansiedad frente a las situaciones de estrés o a las situaciones de incertidumbre, a las crisis, pueden ser más o menos importantes, más o menos profundas, desde la ansiedad. Y cuando tú estás en una situación donde la ansiedad es neutra, ya, estás tranquilo. La tentación es a mantener la zona de confort, es a quedarme ahí, a no tener que hacer mayor esfuerzo, a poder um, sentir la satisfacción de un objetivo logrado. Um, y finalmente, cuando ¿y por qué se trabaja sobre el tema de la posibilidad de salir de la zona de confort? Bueno, precisamente porque eso te hace necesariamente reactivar estrategias para amplificar tu desarrollo. claro, Yo lo grafico, por ejemplo, un bebé que está, qué sé yo, en sus primeros, digamos, 12 meses de vida, 10, 12 meses de vida. Es un bebé que tiene sin hacer ningún esfuerzo. El único esfuerzo que hace es llorar, porque no puede hacer otra cosa. El único esfuerzo que hace es llorar cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene un cólico, cuando le pasa algo. Pero está en una zona de confort, no tiene que eh, moverse para ir a buscar alimento, no tiene que hacer ningún esfuerzo para ir a buscar abrigo, eh, no camina,
no gasta energía, no se cansa haciendo cosas. Y bueno, y conoce el mundo desde la cuna, no sé cómo le dicen ustedes a la cuna, desde Sí, la sí, cama, sí. desde los brazos de quien lo acuna, o desde el suelo si es que lo tienen jugando ahí en el suelo sobre una alfombra o sobre algo, qué sé yo, con sus juguetes, con sus sonajas y sus cosas. Y esos son los tres momentos, los tres lugares desde donde él conoce el mundo. Cuando el niño comienza a dar los primeros pasos y se pone de pie y empieza tambaleantemente a moverse, empieza a acceder a un mundo desde una altura física que nunca había tenido. Porque estaba o en la cuna, de espaldas mirando el techo, o en el suelo, mirando hacia abajo, o en los brazos de alguien. Y de pronto se pone de pie y ve el mundo desde otra altura. Y puede acceder a caminar hacia un objeto que le llama la atención y ya no depende del objeto que le pasan para que juegue, haga sonar o muerda, sino que va y toma lo que quiere. Sale de su zona de confort, sale del momento y de la posibilidad de tener todo satisfecho sin hacer, comillas, ningún esfuerzo. Pero me recuerda un poquito el sentido el desarrollo del lenguaje, por ejemplo. Por ejemplo, Sí, lo que nosotros podemos entender cuando dice, oye, ¿por qué no habla el niño? Es simplemente porque está en su zona de confort. Dice, todo el va, mundo lo le entiende. pasas las cosas. Entonces le dices, va, le das esto. Va, lo mismo, pero es esto. ¿Me explico? A ver, Nosotros le interpretamos, nosotros le interpretamos el hecho de lo que quiere y exactamente, no permitimos que desarrolle su lenguaje porque no ve la necesidad. exact- Por eso es que quería platicar un poquito acerca de esta zona de confort, ¿no? y Nosotros, a lo que iba es que cuando sales de esa zona de confort, sí, en la motricidad, en el lenguaje, en lo que sea, finalmente lo que ocurre, y por eso es la importancia y el trabajo permanente en torno al tema, es que tú amplificas la experiencia, la vivencia posible, tu horizonte se te amplifica. claro, Y eso finalmente es desarrollo, claro, y no solo crecimiento. así es. No, y fíjate que me gustaría que retrocediéramos un poquito el paso porque me gustaría que quedara en claro que la zona de confort tiene muchos elementos de toxicidad, tiene muchos Absolutamente. elementos que pueden tener, que pueden hacer retrasar muchas cosas. Entonces, por eso es que decía yo, ¿qué te parece si empezamos diciendo qué pasa quedarse en la zona de confort? En el caso del desarrollo del niño, decíamos, ¿no? Mientras el niño ya no ve, ya está en su zona de confort porque tiene acceso a todo, le dan todo, ya no tiene ninguna necesidad. Entonces, de alguna manera, cuando estamos en la zona de confort, cortamos las necesidades. Sabemos que podemos mejorar la visión. Tú dices, parándote y cayéndote, puedes mejorar la visión. Sin embargo, uno prefiere estar en su zona de confort porque por alguna razón estoy confortable. De hecho, de eso se trata el punto, ¿no? Sin embargo, hay muchos elementos que mantienen la toxicidad, ¿no? Elementos, se pueden encontrar mucha toxicidad en esa zona, ¿no? Exactamente, precisamente por lo que te estaba diciendo, porque en la medida que yo salgo de la zona de confort, amplifico mi gama de experiencias posibles. Cuando me quedo en la zona de confort, Sí, hago lo contrario, no me desarrollo. ¿Por qué? Porque mi experiencia se comprime, no me da la claro, posibilidad de amplificar. Y en ese sentido, pierdo la posibilidad de, por ejemplo, llevándolo nuevamente al ejemplo del bebé, pierdo la sí, posibilidad de ejercitar las estructuras que me permiten la maduración de las estructuras neuronales, óseas, qué sé yo, claro. que son necesarias para poder ir avanzando. Entonces, claro, quedarme en la zona de confort es quedarme tranquilo, tengo las necesidades satisfechas, pero no desarrollo nada. Sí. Y lo pienso, yo lo había entendido en algún momento, ahí sí corrígeme porque las referencias que tengo que Freud se refería, bueno, primero voy a decir cómo entendemos la zona de confort. La zona de confort
lo que he visto y platicado, en algún momento tenía esa misma idea, es que es el sitio donde tú te sientes cómodo, te sientes seguro. Es donde el sitio donde tú dices, aquí me desarrollo lo mejor posible y dices, ya encontré mi espacio donde no tengo competencia, ¿no? Porque ya estoy en mi zona de control. Entonces, no sé si la referencia sea correcta, ¿no? Pero debo de entender que Freud, cuando hablaba acerca de la zona de confort, no se refería a eso. Mm. Se refería que estás en tu zona más tóxica, en tu zona donde tienes muchos vicios. Y eso me lleva un poquito a pensarlo en la práctica docente, ¿no? Por eso yo te decía, ¿cómo podemos saber si hago una buena práctica docente o no? Porque posiblemente yo estoy en una zona de confort donde ya no actualizo mi información, donde yo ya estoy revisando el libro que hace 10 años dejó de publicarse, pero lo sigo utilizando como parte de mi materia, ¿no? Donde yo agarro y digo, es que mi técnica funciona, o sea, no la tengo probada con ningún instrumento, no la tengo estructurada con ningún proceso de investigación educativa, no tengo un registro ni he evaluado las variables que maneja, pero yo juro y perjuro que por la práctica me funciona. Nosotros sabemos que muchos elementos se manejan así por cuestiones de practicidad, es decir, decíamos la pirámide de Maslow, ¿no? A la pirámide de Maslow le faltan evidencias Mm. científicas, le faltan elementos que digan, la pirámide, sí, así como la propuso, está bien, pero también debemos de saber que la práctica de la pirámide de Maslow es una herramienta muy útil para la terapia y para poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, yo considero que cuando nosotros decimos, ya estoy en mi práctica, ya estoy en mi zona de confort, debo de saber que automáticamente ya me estoy estancando con respecto al desarrollo, con respecto a buscar alternativas. Y te decía, ¿no? Por eso decíamos del desamor, porque dije, a veces nos pasa, por ejemplo, en el caso de la pareja, ¿no? No te das cuenta tú cuántos vicios tienes con respecto a lo que haces. Y no, decía yo que abarcaba un poco más allá de la educación, pero no me voy a salir. Regresamos a la cuestión de la educación, ¿no? Mm. Entonces, ¿por qué tenemos tantos elementos? ¿Por qué estoy con tanta toxicidad en mi zona de confort? Bueno, precisamente, es que por eso comencé con el tema del ejemplo, ¿no? Pero Sí, sí, básicamente, desde la psicología, eh, la zona de confort es un estado de neutralidad, como te decía, de ansiedad, precisamente porque como estoy ahí estable, sí, no existe la conciencia de estar viviendo un momento de riesgo. claro, No tengo la sensación de riesgo. Por lo tanto, como no tengo la sensación de riesgo, no hay nada que me impulse a tener que hacer algo nuevo. En pocas palabras, como dice Michael White, es la misma rutina de siempre. ujú, Y esta zona de confort, que es un estado finalmente mental, ¿no? Hace que el sujeto permanezca pasivo ante los sucesos que experimenta, desarrollando una rutina que no implica mayores sobresaltos, que no requiere mayores esfuerzos, que no va a recibir tampoco mayores incentivos. Y por lo tanto que de alguna manera te lleva a una pasividad, a una apatía, que en la medida que se cronifica y que te acostumbras a no tener que salir de ahí, te puede llevar incluso a sintomatología e incluso a un cuadro depresivo propiamente tal. claro, claro. Entonces se transforma en un círculo vicioso y salir de la zona de confort que implica un estado de movimiento, la idea es poder llevarlo a un círculo virtuoso. Muy bien. Sí, ahí fíjate que cuando dices tú, ¿no? Finalmente, hablar de estar en la zona de confort de alguna manera es volverse, Pasivo. quitarle un poco de vida al asunto. Mm. Pero debo de entender desde el punto de vista eh, de neurociencia que definitivamente a nadie le gusta estar bajo condiciones de estrés. Nosotros en la actualidad hemos aumentado nuestra tranquilidad. Por supuesto que hay elementos que de pronto pueden disparar. Debo de saber que un exceso de salir de la zona de confort puede ser riesgoso, ¿no? Como debemos de saberlo. Es decir, oye, yo no quiero estar en la rutina, pero hay que modular también. Es decir, Mm. no porque estoy ahorita con el coronavirus, pues me voy a arriesgar a salir a la calle. No, no se refiere a eso salir de la zona de confort. Me explico, eso se traduce en una irresponsabilidad simplemente, ¿no?
Entonces debemos de entender exactamente a qué se refiere con salir de la zona de confort. Se refiere automáticamente a tomar a actividades que comúnmente no hago, a aventarme a hacer cosas que no hago, o a qué se refiere con salir de la zona de confort. Yo creo que se refiere a que tienes que medir un poco lo que puedes hacer. Es decir, me viene el reto tradicional de decir, voy a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y me aviento los 42 kilómetros mañana. Eso no es posible. O Mm, sea, tienes que pensar que salir de la zona de confort no quiere decir que te suicides. exactamente. Quiere decir que tienes que dar un paso que debe estar eh, teórico medido, en práctica posible, ¿sí? Y no se refiere a que te vayas a suicidar en el asunto. O sea, eh, no sé cómo lo ves. Mm. Sí, habitualmente, eh, claro, se entiende como salir de, o la gente muchas veces entiende que cuando se la insta a salir de la zona de confort, es como que se le está pidiendo que hagan algo inesperado, repentino, riesgoso, que quiebren como con toda su historia y todas sus posibilidades, con todo el entorno, con toda la... Y no, no, como dices tú, salir de la zona de confort no implica tomar riesgos innecesarios. Significa sencillamente darse el permiso para poder fluir de acuerdo a lo que tú puedes y lo que tú quieres, a lo que está a tu alcance. Cuando tú estás absolutamente neutro y ves que las cosas funcionan, y de pronto se te ocurre, ah, pero mira, pero podría tal vez hacer esto o agregar tal cosa o eliminar esto, voy a buscar una estrategia distinta para hacer las clases, voy a buscar un material nuevo. Ah, pero ¿para qué? Si finalmente esto funciona, ya está Sí, probado. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? No, oye, fluye, busca, intenta, desarrollate, amplifica tu experiencia, tu vivencia. Um, Básicamente tiene que ver con eso que cuando es un riesgo, estás asumiendo un riesgo innecesario y te estás efectivamente, valga la redundancia, arriesgando. Nadie te pide eso. claro. Fíjate que en algún momento yo lo platicaba y le llamaba que la persona podía establecer lo que decía que era un reto exitoso. Tiene una combinación de Perdón, elementos. perdón, no te escuché, ¿que era un qué? Ah, un reto exitoso. Un reto exitoso. Que las personas propusieran un reto exitoso. Tiene una combinación de dos elementos, ¿no? Un reto quiere decir que vas a esforzarte, quiere decir que te pide un poco más de lo que tú haces. Y exitoso, porque vas a planear algo que puedes ejecutar. Yo te decía, voy a empezar a hacer ejercicio, ¿no? No voy a empezar con los 42 kilómetros, por lo menos voy a hacer una rutina de levantarme y caminar todos los días durante un tiempo que me permita formar una rutina. Todos los días voy a caminar, por ejemplo, 1 kilómetro. No tengo que correr. Ok, dominé esa parte, puedo pasar al siguiente reto exitoso. Entonces, a eso le decía yo con la gente, tenemos que empezar a trabajar con lo que es el reto exitoso, ¿no? Planteate una meta, planteate un esfuerzo, sal de tu zona de confort, pero de alguna manera que sea medido. Por supuesto que puedes tener proyectos muy a largo plazo, ¿no? Dices, quiero ir a las Olimpiadas, sí, pero no haces ejercicio. Primero empieza con el primer paso y haciendo cada uno de los pasos vas a llegar a poder hacer muchas cosas. No te garantizo que llegues a ganar las Olimpiadas ni que llegues, pero pues con la idea al menos habrás avanzado mucho, ¿no? Entonces, creo yo que en el caso de nuestra práctica docente, yo estoy seguro que el hecho de que tú digas, ok, ya lo explico de una manera, la pregunta es, ¿tengo alguna otra manera para poder explicar lo mismo? ¿Tengo una manera de que los ejercicios sean mejores para aumentar el rendimiento de mis estudiantes? Y me paso del otro lado, porque también en algún momento fuimos alumnos. Mm, Yo como alumno a veces me localizo en mi zona de confort y digo, el culpable es el maestro, mm. el culpable es el libro, el culpable es que no tuve la culpa, el culpable son muchas cosas que están externas a mí y que no deben de coincidir con eso, ¿no? O sea, yo simplemente como alumno también debo de saber que a mí me cuesta trabajo entender los temas. Tengo que hacer un reto exitoso al respecto. Por lo menos aviéntate una página del libro que no entiendes y con eso vas a poder avanzar. ¿Me explico? Cuando te des cuenta habrás leído 50 páginas de un tema que te costaba mucho trabajo. Sí, y en ese sentido yo creo que, claro, tiene que ver mucho con autoconocerse.
Sí. Es decir, por un lado, saber cuáles son mis temores, cuáles son mis restricciones, cuáles son mis limitantes, mis fortalezas también, por supuesto. Y entonces, claro, no privarme de hacer cosas fuera de la zona de confort porque me da miedo, pero al mismo tiempo conocerme lo suficiente para saber cuando algo es simplemente demasiado para mí. Porque claro, si yo sé que mi limitación es, qué sé yo, las matemáticas, bueno, entonces no me voy a poner a estudiar ingeniería en matemáticas. Pero fíjate que ahí tengo mis dudas. A Yo ver, tengo la fe en la educación. Tengo fe que alguna persona puede aprender muchas de las cosas cuando se lo propone, está motivado y tiene muchos de los elementos, ¿no? Nada sí, más que debo de tener cuidado. O sea, me acordaré mucho de Albert Einstein, ¿no? Era malo en matemáticas, pero finalmente terminó desarrollando muchas cosas en matemáticas. sí, Pero debo de entenderlo desde otro punto de vista. Repito, el reto exitoso hace referencia a eso, ¿no? ¿Te cuestan las matemáticas? Es cierto. A lo mejor la expectativa es que entres en ingeniería, pero te va a exigir muchos elementos que debes de estar consciente si los puedes lograr o no. es que Pero, allá voy, a eso me ajá, refiero. A eso me refiero, a poner el límite, a no tener la expectativa de que si soy, no puedo o me resulta muy difícil, claro, no voy a esperar, como decías tú, lanzarme inmediatamente a los 42 kilómetros. claro, Ok, me lanzo a los 42 kilómetros, esa es mi meta, pero entendiendo que voy a tener que ir cumpliendo paso a paso. Entonces, si me considero malo, y que yo también concuerdo, creo que finalmente esto de considerarme malo para la matemática, o malo para la biología, o malo para las humanidades, tiene que ver finalmente con una lectura que yo hago, y que esa lectura la puedo reescribir en la medida en que invierto mucha energía para eso, soy consciente de cuáles son las dificultades y por lo tanto no espero lograr el objetivo en los mismos plazos, en los mismos ritmos. No, por eso decía nuevamente el tema de la inclusión. En los claro. mismos plazos, en los mismos ritmos y con las mismas estrategias que otra persona a la cual siempre ha sido sumamente fácil. Sí, yo le digo a los estudiantes, mira, si entre el chimpancé y el ser humano hay un 2% de diferencia en términos genéticos, entonces la diferencia entre tú y Einstein es nula, prácticamente nula. Le dijiste Pero mono al estudiante. de pasada, pero fue más o menos oculto, no se dio Una, cuenta. una homología, sí, está bien, analogía. Sí, está bien, Entonces la diferencia que hay entre tu cerebro y el de Einstein básicamente es nula. Ok, claro. sí, pero Einstein tuvo ciertas condiciones, ciertas antecedentes, ciertas historias y que le permitieron ver las cosas de una manera que hoy día yo no tengo por qué ser capaz de verlas, dado que no tengo la misma historia. Pero en estricto rigor sí es cierto, cada uno pudiera llegar a ser lo que quisiera, pero entendiendo que tenemos capacidades distintas, no discapacidades, Claro, no claro. capacidades distintas, y en eso nos tenemos que regular. Y de esa manera podemos disminuir también la incertidumbre que implica salir de la zona de confort. Es que fíjate que el hecho de que una persona se localice en zona de confort, como dices, finalmente disminuyes el estrés, estás en una zona de comodidad. Me recuerda un poquito a los cochinitos cuando están en su chiquera, ¿no? Mm, El cerdito se dice, aquí estoy feliz y estoy contento, pero estás al lado de tu misma porquería, ¿me explico? Entonces, de alguna manera tú agarras y dices, oye, pero haz referencia, haz un autoanálisis, haz una autoconciencia de lo que te está sucediendo. Es lo mismo que pensar, por ejemplo, el adicto o el alcohólico, ¿no? Yo soy el alma de las fiestas porque no te das cuenta del cochinero en el que estás. Es como decir, es que yo he sido, te repito, no, fuiste tú, no fui yo. Es que yo he sido la mejor pareja, pero es que no te das cuenta de todos los vicios en los que tú mm, has caído. No te das cuenta que a lo mejor eres agresivo, eres posesivo, no te das cuenta que a lo mejor eres egoísta. Y eso nos habla de que estás aislado. O sea, finalmente cuando hablo en términos de zona de confort, también me imagino una persona que está completamente aislado del medio. No hay una retroalimentación de lo que realmente está sucediendo. Entonces, un elemento aislado, un elemento que no se mueve, un elemento que no se da cuenta de su propia existencia desde afuera, me imagino que me suena mucho a una tendencia a no vivir, ¿me explico? A una tendencia a decir,
es que no crezco, no me desarrollo, no hay nada. O sea, es una tendencia de aburrirme por cualquier cosa. Es decir, yo voy a ver Netflix, pero ya hice comercial, ojalá nos patrocine. Yo puedo ver cualquier otra plataforma que me permita diversión y de alguna manera ya no me llena ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ya me estanqué, ya entré en zona de confort. Yo voy a hacer una práctica docente que diga, es que ya los problemas ya los tengo hechos, ya no cambio, porque ya me estoy aislando, ya me estoy cerrando. Y eso se refiere a que estoy quedándome en mi zona de confort. Y otra cosa más, ¿no? A lo mejor yo en mi trato con las personas puedo jurar y perjurar que es el mejor. Y creo yo que cuando tienes la zona de confort, de pronto hasta te vuelves arrogante. Es decir, tú, oiga, maestro, ¿a qué se refiere? Oh, eso ni me preguntes, muchacho, o sea, ¿cómo se te ocurre preguntarme a mí qué es eso tan básico? Ya parecía argentino, no, respeto a los países, pero ¿cómo se te ocurre preguntarme a mí eso tan básico? No, mira, ni me voy a molestar en contestarte, ¿no? Eso es una idiotez, búscala en Google, ¿no? Eso me habla de que yo estoy en una zona de confort. Por eso es que, decía yo, vamos a desenmascarar que la gente pueda ver cuando una persona se localiza en su zona de confort. No es solamente la persona para que critique a los demás, no. En zona de confort, uno está en su zona tóxica. Es decir, yo como alumno, yo como docente, yo como persona diaria, es decir, ¿sabes qué? Estoy cómodo, me he vuelto arrogante, me he vuelto prepotente, no me muevo y estoy generando un chiquero a mi alrededor. ¿Sí? Pero esa es una zona de confort, Claro, porque depende claro. finalmente de cómo la estés gestionando. Esa es la situación. ¿Te fijas? Bien, primero la descubrimos, pero espera, primero la Exacto. descubrimos. Sí, claro, ¿Sí? claro, pero también el cómo y para qué la estoy usando si es que estoy consciente que la estoy usando. Claro, Porque claro, si tú pones el ejemplo de cómo me preguntas eso, mejor busca en Google, y eso es desde la arrogancia, porque ya me asenté en mi barro, y sí. ya soy el chanchito que no quiere ni salirse de ahí porque está cómodo y está... Pero también puede ser que si el estudiante viene y me dice, pero profe, ¿cómo hago esto? Pero si eso ya lo expliqué, eso está claro. Gestiona tu conocimiento, busca, hazte Claro. responsable del proceso, porque eso lo vas a tener que hacer después. Entonces, busca. Si yo te digo, o sea, si estás permanentemente buscando, eh, qué sé yo, series, juegos, aplicaciones de redes sociales, bueno, entonces ahora no sabes lo que significa este concepto que ya está explicado. También preocúpate de autogestionar. La zona de confort puede transformarse desde esa perspectiva en ¿cómo dijiste? En mi propia cochinada, no sé cómo. Sí, 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 en Pero, tu... pero también puede ser en ocasiones la instancia para descansar. Es decir, tampoco tenemos que demonizar al Claro, que decide estar en su zona de confort. Solamente dejar claro que en la medida en que decido permanecer eternamente ahí, entonces esto se cronifica y me va a reducir y a limitar la capacidad de amplificación y por lo tanto de desarrollo. ¿Te fijas? ah, Pero también es necesario a ratos poder decir, ya, logré esta etapa, déjame descansar un rato, no me voy a mover. eh, la gente que dice de pronto, me voy a tomar un año sabático, claro, no quiero mover un dedo, estoy bien, estoy tranquilo y ya, y luego retomo energía y reinicio. Y por reinicio supuesto. desde la nueva etapa y desde el nuevo peldaño, ¿no? Pero fíjate que yo creo que es un poco mal entendido el hecho del año sabático. La gente piensa que te vas a descansar. No, también vas a hacer otras actividades y demás, ¿no? Hay gente que tienes que hacer un reporte del año sabático que tomaste, ¿no? Ah, Hay bueno, gente sí, que se también. toma el tiempo para escribir o para hacer su libro, publicación o reordenar muchas cosas, ¿no? Que también es importante. Lo que sí puedo subrayar también es que es cierto, nosotros no podemos estar constantemente fuera de la zona de confort. Mm. Lo que sí no, lo que sí es una alerta es decir, cuidado, zona de confort, debes de verificar que tienes muchos vicios ya
y debes de empezar a darte cuenta de lo que está sucediendo. Lo que sí es que también debo de reconocer es que salir de la zona de confort te suicidas. Ojo, hay que regresar porque es tu sitio seguro, es tu sitio de comodidad. Y además debes de pensar en qué momento lo vas a aplicar. Si yo estoy ahorita con, eh, suponiendo que estoy pagando la hipoteca, perdí un familiar o cosas por el estilo, no me voy a aventar a hacer una nueva materia en este momento, ni a reestructurar todas mis clases, porque prácticamente sería matarme a mí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se le dice cuando te metes el pie, sabotearme a mí mismo? Mm, ¿Sí? Entonces, yo debo de saber que la zona de confort existe por una razón muy importante, porque te mantiene estable, te mantiene seguro, ¿sí? La zona de confort se desarrolló desde principios básicos, que es donde tienes el menor gasto de energía y es necesario porque cuando tú quieres hacer una nueva, ir a caminar todos los días o hacer ejercicio, o cuando quieres hacer una nueva clase, de alguna manera tienes que meterle mucha energía. Yo creo que la docencia, la buena práctica docente, te obliga a un desgaste energético enorme, porque estás pensando en una docencia viva, estás pensando en cómo vas a explicar algo, que ya lo tienes en la diapositiva, pero que no lo entiende el estudiante, mm. que ya lo tienes en un ejercicio, pero que no lo puede desarrollar el estudiante. Entonces, ¿a qué le llamo una educación viva? Porque tú estás tratando de buscar por 20 caminos distintos cómo explicar lo mismo. ¿Sí? Con 20 ejercicios distintos, cómo explicar lo mismo o con 20 ejemplificaciones distintas, de tal manera que puedas encontrar la mejor explicación para el estudiante. ¿Sí? Por eso es que a veces choco un poco con el desarrollo de la educación en línea, Mm. porque es muy fría, le falta vida, o sea, yo no puedo concebir la educación más que dándole vida, contestando la pregunta o bien buscando la alternativa de la mejor respuesta para eso. Y te hablo desde el punto de vista teórico y te hablo desde el punto de vista práctico, ¿no? Si yo quiero hacer un ejercicio de matemáticas, se los pongo ahí, a lo mejor le veo un video en YouTube y lo resuelve, pero no es la cuestión del aprendizaje. La Mm. cuestión es realmente estás entendiendo lo que estás ejecutando o realmente ese ejercicio no te sirve. Espérame, corregimos y vamos a un ejercicio menor y vamos por las dos cosas, ¿no? Enseño por nivel y enseño por complejidad. ¿Sí? Entonces, creo yo que en el caso de la zona de confort, no debes de ir programando cuál es el siguiente paso que debes de dar. Mm. Y lo veo desde el punto de vista me recuerda mucho los ratones, ¿no? Un ratón está en su casita, espera que no haya ruido, sale, explora tantito, se mete. Entonces, el estrés que tiene el ratón conforme va saliendo de su ratonera es tremendo. Está saliendo de su zona de confort, pero hay algo que es muy importante, detecta una necesidad. Mm. Nosotros no vamos a poder salir de nuestra zona de confort mientras no detectemos una necesidad. Es por ello que tienes que hacer un autoanálisis y tienes que hacer una autogestión de tu zona de confort. ¿Sí? Claro. Mira, bueno, yo creo que ahí topamos con un elemento clásico que tiene que ver con llevar las situaciones a los extremos, ¿no? O sea, absoluta zona de confort claramente no sirve. Claro. Salir permanentemente y al riesgo máximo y prácticamente al suicidio tampoco es la idea. Yo creo que entender que cuando se habla de la zona de confort, básicamente a lo que se está apuntando es precisamente a eso, ¿no? A la posibilidad de amplificar el desarrollo. Mantenernos permanentemente en zona de confort eh, nos debilita porque de alguna manera no nos permite reconocer capacidades que tenemos, fortalecer eh, habilidades, músculos, si lo llevamos al ejemplo, ¿no?, de los 42 kilómetros, eh, Claro. fortalecer habilidades que están ahí, pero que en la medida que no las utilicemos, no se van a desarrollar y no nos van a permitir esta nueva experiencia, ¿no? Esta cosa de comenzar a caminar y ya no solamente estar en brazos o en la cuna. Eh, Y en esa medida, en la medida que se cronifique y que se mantenga, va a terminar finalmente, a pesar de que se supone que es el lugar donde estoy más seguro, va a terminar mermando cada vez más nuestra seguridad y nuestra autoestima, porque nos va a hacer no ser capaces de reconocer hasta dónde puedo llegar.
claro. Y como no nos permite saber hasta dónde puedo llegar, entonces se me limita la posibilidad de avanzar. Mejor no avanzo, mejor me quedo acá. Y ahí me voy estancando, me voy anquilosando. Se me van deteriorando los músculos, se me van deteriorando los huesos y se me va deteriorando la mente. No nos permite ser creativos. Entonces, ese es el foco de la zona de confort. Si lo llevamos a la docencia, tú dices, por ejemplo, hoy día el tema online que ha sido tan desafiante para todos, bueno, por supuesto, si yo digo, mira, esta es mi clase, así la tengo, así la he hecho siempre, y ahí está, y ve cómo te las arreglas, eh, bueno, yo creo que no estoy preparado, tal vez eso no me hace un mal docente, pero no estoy preparado para un Correcto. cambio que se me está requiriendo. Y entonces tal vez no puedo hacer clases vía online. Si solamente voy a repetir lo mismo o de la misma... A ver, tal vez lo mismo, si es la misma materia, probablemente tengo que repetir lo mismo, pero si no soy capaz de ajustar las estrategias, si no soy capaz de... Claro, tú dices el tema del vínculo, de ver si el estudiante entendió, si a lo mejor el ejercicio que le hice, chuta, no, no estaba bien, voy a tener que recurrir a otro. Bueno, eso es. Y ese ejercicio, perdón, yo creo que tampoco tiene que ver solamente con un tema online, tiene que ver con el cómo uno asume, y no digamos solo la docencia, yo creo que cómo uno asume cualquier eh, actitud, conducta, práctica, ejercicio que en la vida, en el fondo. Nosotros nos acostumbramos por un tema de la fantasía que tenemos del control, y de entender que desde el control nosotros mantenemos la estabilidad, nos acostumbramos a repetir. Somos animales de mucha, eh, ¿cómo se dice? Rutina, De mucha rutina. sí, Em, pero tenemos que estar dispuestos a que cuando una rutina deja de funcionar, tenemos que buscar la estrategia para salir de ahí. Y habitualmente, ¿qué es lo que ocurre? Me quedo con la idea, pero si esto me funcionaba, siempre me ha funcionado, entonces sigo, 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 sigo. Y no me doy cuenta que el contexto cambió. claro. Hoy día el contexto es pandemia, online. Entonces, pero si a mí siempre me ha funcionado esto, sigo y me sigo dando de cabezazos contra la pared y no avanzo. Entonces, ok, zona de confort es necesaria. Necesitamos estar protegidos, necesitamos estar contenidos en un contexto que nos está exponiendo hoy día a una altísima incertidumbre. Y con niveles altísimos de incertidumbre aumentan los niveles de ansiedad, ahí tenemos, ¿no?, todo lo que ocurre a nivel de neurotransmisores, y eso finalmente nos lleva a enfermarnos. Pero tengo que dar el paso siguiente y empezar a tantear este nuevo terreno, sabiendo que de pronto a lo mejor estoy pisando en, 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 en una, en un tapiz de hojas que no veo y que puede haber un hoyo y me puedo caer, ¿ok? Y me puedo equivocar, pero, pero claro, tenemos que tratar de buscar estrategias distintas. Y yo creo que eso es lo que va a ser el buen docente. Ahora, ¿qué es lo que es el buen docente? No, es que yo lo hago bien y tú lo haces mal. Tú eres el alumno que no estudia, que eres flojo, que quieres todo hecho. Yo siempre les digo a los estudiantes cuando me dicen que consideran que son buenas las clases, que yo les digo, a ver, espera, el buen docente lo hacen los buenos estudiantes. La relación es mutua, es absolutamente mutua. Yo puedo ser el docente más aburrido si es que ustedes no participan, si es que no buscan, si es que no cuestionan. Y por otro lado, ustedes si buscan y cuestionan y preguntan y yo no tengo respuesta a nada y no me muevo y, no sé, búscalo tú. Pero nos podemos potenciar, nos podemos eh, fomentar mutuamente el proceso. Claro. No, y fíjate que el hecho de que tengas una idea compartida es muy importante, ¿no? Me acordaste algo que encontré en internet. Yo sé que es algo religioso, pero me calza bastante bien, ¿no? En el sentido de que dicen, pues Judas Iscariote, ¿no? Tuvo el mejor maestro. La pregunta es, ¿fracasó el maestro? ¿Me Mm, explico? Entonces, yo lo que creo pertinente es el hecho de decir,
vamos a empezar a concluir porque ya nos alargamos un poco. Creo yo que la zona de confort es algo necesario, pero requiere su gestión. La zona de confort, al igual que muchos elementos que vemos en conducta, tienen extremos, que por una parte, si exageras en alguno de ellos, puede llevarte a un chiquero en el que te estás revolcando y ahogando tú mismo. Pero también el otro extremo, que es si tú sales demasiado de tu zona de confort, no estás estableciendo algo bueno para ti. Lo único que estás aumentando son tu ansiedad, tu adrenalina, y en algún momento me recuerda a la película de 3 metros sobre el cielo, ¿no? Entonces, tanta adrenalina, tanto elemento, finalmente no construyes nada. O sea, si tú vas a estar constantemente en tanto riesgo, no vas a construir nada. Debes de saber que creo yo que una gestión correcta te lleva a la creación y sobre todo pensar que la zona de confort tiene que ser dinámica, tiene que ser un proceso vivo, es decir, constante cambio, constante presión, constante esfuerzo, pero que lo necesitas porque todo ese cambio que tú quieres hacer requiere concentración, requiere esfuerzo, requiere preparación, que no lo consigues de la noche a la mañana. Entonces, sí, necesitas tu zona de confort, por supuesto, pero tienes que aprender, tienes que primero empezar a visualizarte cómo lo estás manejando, cómo lo estás gestionando. ¿Sí? No sé si tengas algún comentario. Sí, bueno, por eso te hablaba adelante de la gestión de la zona de confort. No, el tema aquí no es zona de confort sí o no, es gestión. Porque en la Correcto. medida que se cronifica, pierdo autoestima, pierdo seguridad, pierdo creatividad y pierdo, por lo tanto, capacidad de desarrollo. Desarrollo entendido siempre desde esta perspectiva de poder amplificar mi experiencia. Cuando me quedo en la zona de confort, la experiencia se limita, me hace ir en contra de este embudo, eh, donde me voy focalizando, me voy centrando y me voy quedando cada vez más en lo pequeño y en lo pequeño que no me permite generar cosas nuevas. Eh, Llevado a la educación y llevado a las condiciones actuales, creo que todos estamos llamados a salir un poco de la zona de confort y un poco la confrontación a la que uno se ve de pronto enfrentado o la contradicción, o no sé cómo llamarlo, tiene que ver un poco también con, por ejemplo, bueno, a mí me piden salir de la zona de confort, a mí me piden generar estrategias, a mí me piden ser capaz de manejar la tecnología, de gestionar las plataformas, eh, pero también es triste cuando te encuentras con estudiantes que solamente quieren quedarse en la zona de confort y solamente te dicen, no, es que esta forma a mí no me acomoda. No, es que esto no es lo mismo, es que no son las mismas clases, es que la universidad no está cumpliendo con lo que prometió. A ver, perdón, aquí no se trata de la universidad, no se trata de una institución u otra, se trata de una pandemia mundial. Claro. Por lo tanto, sal un poco de tu zona de confort también, entendiendo que hay situaciones donde no se puede. También hay que resguardar eso por otro lado. Hay estudiantes que sencillamente no pueden, que no tienen el acceso a la tecnología, ¿no? Ya, pero estoy hablando de las situaciones donde sí las condiciones se encuentran y el estudiante de, es que esto no es lo mismo, es que yo no entiendo, es que yo no tengo tiempo para ver tanta clase, es que estoy agotado porque, claro, estoy todo el día frente al computador, porque todas las clases son frente al computador, luego todo el estudio frente al computador, porque el material me lo mandan por computador, luego las tareas las tengo que hacer frente al computador, y después hasta las pruebas las tengo que hacer frente al computador, y las Claro. exposiciones grupales las tengo que hacer frente al computador. Entonces, sí, ok, pero estamos todos en lo mismo. Entonces, salgamos todos un poco de la zona de confort para generar que esto se transforme en, en una dinámica que va en una espiral ascendente y creciente y no que se traduzca en una pérdida en el corto plazo, finalmente. Es que fíjate que la idea de cómo puedo empezar a visualizar la salida de la zona de confort tiene que ver con las necesidades. Ojo, tú me haces el ejemplo de los alumnos, pero es una cuestión de actitud, Sí, no es claro. una cuestión de condición. Entonces, nosotros debemos de saber que las condiciones nos establecen muchas necesidades, ¿no? Yo lo veo desde este punto, ¿no? Yo, por ejemplo, me siento estable con mi trabajo, me siento estable con mi pareja, me siento estable con muchos elementos. En este caso, con la forma en que doy educación, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa si se cambia? Es decir, de pronto dice, ¿sabes qué? No puedes dar clase presencial. Ah, ahora me veo en la necesidad de,
Oye, no puedes, tu trabajo perdió la economía, se vino abajo, tu trabajo cierra. ¿Ahora qué, de qué voy a vivir? Eh, Tu pareja te dice, ¿sabes qué? Ya no te soporto y me voy. Entonces, ¿cómo vas a transformar? O tienes el familiar del cual dependes y dices, se murió. ¿De ahora de qué? ¿Cómo vamos a vivir? Me explico. Entonces, todo eso te hace referenciar a decir, cuidado, si tú no te das cuenta de las necesidades que hay más allá de tu zona de confort, de pronto vas a ver el libro que dice ¿Quién se ha llevado mi queso? Cosas por el estilo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia. ¿Qué te parece si la dejamos aquí? Ya tenemos material para otras charlas. Yo creo que el tema de la educación nos da, esto podría ser un canal de educación. Sí, Podríamos hablar mucho del tema. Bueno, los dos estamos metidos en el tema de la educación hace muchos años sí, y por lo tanto hay harta experiencia que podemos transmitir. Pero, y finalmente creo que va a ocurrir que por mucho que vayamos cambiando de tema, siempre vamos a estar volviendo al tema de la claro, educación desde distintas claro. perspectivas. Así que sí, va bien, va bien, Bueno, me gusta. un saludo, que Un estés bien, abrazo, nos vemos chao, pronto. chao.